Y le damos gracias al Señor, hermano, por este privilegio. Y vamos a estar haciendo un pequeño recordatorio de lo que hemos hablado anteriormente. Vamos a ir así un poco rápido. No nos vamos a detener mucho en lo que predicamos anteriormente. Pero si es necesario, hermano, que hagamos un recordatorio, gloria al Señor, de lo que ya Dios nos ha hablado con respecto al corazón. Y hablábamos en una de esas predicaciones que el corazón es la parte que Dios mira y la cual Dios nos pide. Gloria al Señor. ¿A dónde dice que Dios mira el corazón? Eso lo encontramos en 1 Samuel capítulo 16 versículo 7, donde Jehová mandó al profeta Samuel a ungir al rey David. Dice: y Jehová respondió a Samuel: no mires a su parecer ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Gloria al Señor. Y como Jehová mira el corazón, ¿verdad? Aunque nosotros sabemos, hermano, que los ojos de Dios son como un láser, ¿verdad? Que nos examina, hermano. Para Dios no podemos esconderle nada. Él que hizo el cuerpo, Él sabe dónde le duele, hermano. Él sabe cuál es su problema, mi problema. Él conoce todo de nosotros. Es por eso, hermano, que a Él no le podemos esconder nada. Nosotros yo le puedo mentir a usted, le puedo mentir al pastor, le puedo mentir a cuántas personas yo le puedo mentir. Y me pueden creer, porque ellos no saben verdaderamente lo que hay, si lo que estoy hablando está saliendo de mi corazón o solamente lo hago desde el diente al labio, como dice, ¿verdad? Entonces puede ser que las personas humanas me crean, pero el único que sabe si estoy hablando la verdad es Dios, ¿verdad? Es por eso, hermano, que usted y yo tenemos que tener mucho cuidado con lo que hablamos, porque Dios nos está escuchando. ¿Quién hizo el oído? Dios, ¿verdad? Y como Él hizo el oído, Él escucha lo que nosotros hablamos. Es más, la Biblia dice que aún no hemos dicho la palabra y Dios ya la sabe. Imagínense qué tremendo, hermano. O sea que Él mira el pasado, el presente y el futuro. Qué tremendo, hermano. Vea, y nosotros, hermano, apenas podemos ver donde la nariz nos permite ver, ¿verdad? Más allá nosotros no podemos ver, hermano, porque somos limitados. Pero esa es una característica del poder de Dios, que Él lo conoce todo, lo sabe todo y sabe todo de nosotros. Es por eso que Dios nos pide, como Él lo conoce, Él nos pide ese corazoncito, hermano. Él nos pide esa parte donde radican nuestros pensamientos, nuestras buenas y malas intenciones. Es por eso que en Proverbios 23, 26, recordando de lo que hablamos antes, dice: dame, hijo mío, tu corazón, ¿verdad? Y miren tus ojos por mi camino. O sea que nosotros, hermanos, cuando el día que usted y yo, hermano, dijimos: confieso a Cristo como mi Salvador, ese día, hermano, tiene que haber sucedido algo. Si lo hicimos de corazón, escuche. Por eso que estamos hablando de lo que es el corazón, ¿verdad? Y cómo nosotros, ¿me entiende? Podemos, aunque nosotros no lo sabemos todo, pero por la palabra, la Biblia nos dice que por sus frutos los conoceremos. Entonces, todo aquel que aceptó a Cristo en su corazón verdaderamente, algo pasó, hermano. Algo sucedió ese día que dijimos: acepto a Cristo en mi corazón. Dijimos: Señor, sálvame, ayúdame. Que no haya sido por alguna circunstancia que estábamos viviendo en la vida, hermano. Porque déjeme decirle que el ser humano es así, hermano. Si no, vea, si hay todavía por ahí videos que la gente tomó cuando hubieron terremotos en El Salvador, hermano. La gente hasta en la calle se hincaba, hermano, pidiéndole misericordia a Dios. En ese momentito, hermano, cuando estaban viendo que las casas se estremecían y todo se estremecía y caía: Señor, ten misericordia, perdona mis pecados. ¿Y después qué pasó? ¿Qué pasó después? O sea, que solamente en las aflicciones nosotros vamos a acudir a Dios. Cuando nos va bien y tenemos abundancia, es que nos acordamos de Dios. Cuando todo nos va bien, estamos sanos, no nos hace falta nada, nos acordamos de Dios ahí. Hay unos que ni siquiera le dicen gracias a Dios por lo que tienen, hermano.
Creen que lo que tienen lo tienen porque son astutos, son inteligentes, son súper intelectuales. Eso es lo que creen muchos. Pero en el momento que Dios quiere y dice, te quito esto, te lo quito, men. Así como a Job, ¿verdad? Hay un ejemplo bien palpable ahí en la palabra. Y es más que Job no debía nada, imagínense. Y él tenía de todo, hermano. Tenía vacas, ovejas, tenía terrenos. Miren, sus hijos vivían una vida placentera, no les hacía falta nada. Pasaban de fiesta en fiesta. Es por eso que Job tenía que hacer sacrificios. Por si al caso, dice, mis hijos han pecado. Le pedía misericordia a Dios, hermano. Porque Job sí era un hombre que temía a Dios. Él era un hombre temeroso de Dios. Y eso es lo que falta en estos tiempos, hermano. No temor de miedo, hermano. Temor de reverencia, de respeto a Dios, de a no ofenderlo, a no pecar contra Él, a no faltar a su palabra, hermano. Ese es respeto a Dios, eso es temer a Dios. Que nosotros, hermano, estemos pendientes de no ofender a Dios en nada, hermano. Porque hasta con los pensamientos podemos ofender a Dios. Pero hay veces los pensamientos nosotros no los podemos sacar, esos van a llegar, hermano, pero tenemos que desecharlos. Y el Señor, mira, este pensamiento, perdóname. Pero yo no lo quise, ¿verdad? Pero hay gente que no le da, pero en ese momentito, hermano, entonces si la persona lo hicieron, no pasó nada, hermano. Eso es así, hermano, no lo podemos negar. Si la persona aceptó a Cristo conforme a las circunstancias que estaba viendo, no pasó nada, hermano. Por eso le traigo esos videos que pasaron, ¿me entienden? Cuando estaba temblando. ¿Qué religión era esa gente? No, yo no sé en qué creían, pero que se hincaban en las calles pidiendo la misericordia a Dios, hermano. Ya cuando pasó todo, se olvidaron de la escena, hermano. Todo pasó, todo está bien. Entonces, pero es importante, hermano, que nosotros nos acerquemos al Señor con un corazón limpio y sincero. La otra parte es, el corazón es como un árbol, hermano. Esa es la última predicación. El corazón es como un árbol que da frutos malos o buenos. O sea, lo que nosotros hacemos, hermano, es el fruto de lo que hay aquí en este interior. Si es un corazón entregado a Dios, hermano, vamos a tratar de agradar a Dios en lo que más quepa, hermano. Vamos a estar hablando de unas circunstancias, hermano. ¿Por qué nosotros decimos servirle a Dios, amar a Dios, pero nuestros frutos lo niegan? ¿Y cómo debería ser nuestra vida si verdaderamente amáramos a Dios? Si verdaderamente le hubiéramos entregado al Señor el corazón. Aquí estamos solamente hablando de cosas del corazón. Pero el título era que un corazón no puede estar dividido, hermano. Mire, un corazón no puede estar partido en dos, hermano. Una mitad buena y la otra mala. Eso no. Es como el fruto, pero estamos hablando del árbol, ¿verdad? Un árbol, hermano, o todo el árbol da fruto bueno o todo el árbol da fruto malo. No puede haber una rama que dé un dulce fruto, un fruto dulce, y otra rama del mismo árbol que dé un fruto amargo o ácido. A menos yo no lo he visto. A menos que hagan un injerto, vea como lo hacen ahora, vea, que aquí le ponen mandarines y aquí le ponen toronjas, ¿me entiendes? Eso es diferente, pero eso ya, Dios que se arregle, el hombre que se arregle con Dios por hacer esas cosas, pero nosotros desde un principio al pueblo de Israel, hermano, Dios le decía al pueblo que no tenía que mezclar ni los productos que sembraba en el campo. No podía mezclar muchos productos juntos. Ahora se hace, hermano. Siembran arroz, siembran trigo, siembran maíz, siembran frijol, ¿me entiendes? Israel no podía hacer eso. Hasta la vestidura, ¿me entiendes? Tenía que vestirse de una sola pieza. Era bien tremendo, hermano, si nosotros vamos a los mandamientos de Dios. Entonces, el fruto, hermano, el árbol, o es malo o es bueno. O da buen fruto o da mal fruto. Y ese es nuestro corazón. O sea, si nuestro corazón se lo hemos entregado a Dios, hermano, ese corazón no puede dar malos frutos. Entonces me dirá usted,
pero ¿por qué yo veo a cristianos que dicen que son cristianos y le han entregado el corazón a Cristo y los veo dando esos frutos? Parece que es algo contradictorio, hermano. Y nosotros mismos nos preguntamos, ¿cómo será esto? Usted no se ha preguntado, hermano. Usted no se ha preguntado cuando ve a una persona que dice que ha aceptado a Cristo dando frutos diferentes. Y dice usted, ¿qué pasó aquí? ¿Qué pasó aquí, Señor? Pero la persona dice que es cristiana, va a la iglesia, diezma, ofrenda, pero hace cosas indebidas. ¿De dónde vienen pues esas cosas indebidas? ¿De dónde vienen? ¿Vienen de afuera? No, hermano, salen de acá. Todo sale de acá. Entonces quiere decir que hay corazones que están divididos entonces. O tienen todo mezclado adentro, ¿verdad? O sea, o está dividido. Si tuviéramos aquí una pizarra, podríamos dibujar un corazón aquí, ¿verdad? Así. Y la mitad para allá bueno y para acá malo. Aquí podemos decir los mandamientos de Dios, temor a Dios. Y aquí, lujuria, avaricia, codicia, enojo, robo. Entonces, mitad bueno y mitad malo. O todo mezclado. Aquí la avaricia, aquí los mandamientos de Dios. Aquí la codicia y aquí el temor a Dios. Aquí la santidad. Yo te entiendo, hermano. ¿Usted lo entiende? Aleluya. Y eso por eso es que Dios nos habla, hermano. Para que entendamos conforme a la palabra cómo es la cosa. O somos o no somos. Aleluya. Por eso dice, por su fruto lo conoceréis. Miren lo que dice Oseas 10, 1, 2. Póngale atención. Aleluya. Dios reclamándole al pueblo de Israel. Dice, Israel es una frondosa viña que da abundante fruto para sí mismo. O sea que Israel es la viña que da fruto para ellos mismos, ¿verdad? Conforme a la abundancia de su fruto, multiplicó también los altares. O sea, lo que está diciendo, hermano, que Israel estaba próspero, estaba lleno de frutos. Las viñas, hermano, abundantes. Pero así como estaban de abundante también, empezaron a abundar los altares. ¿Los altares a quién? No a Dios, hermano. Los altares a los dioses ajenos que Dios no quería que adoraran. A los Baales. A todos esos dioses que tenían los pueblos alrededor de Israel, que Dios les había prohibido que no adoraran imágenes. Porque dice, ¿qué imagen viste cuando yo me presenté a ustedes en el monte Horeb? No viste ninguna imagen. Entonces, ¿por qué el pueblo de Israel hacía imágenes? ¿Por qué? Ellos tenían a Dios, pero copiaban lo que los otros pueblos tenían, hermano. Aleluya. O sea que envidiaban lo que los otros, así como cuando le pusieron rey, el pueblo de Israel, nosotros queremos rey, como todos los pueblos de la tierra. Dijo Samuel, pero su rey es Dios. Él es el que lo gobierna. ¿Ya no querés que Dios lo gobierne? Y le dijo, fue Samuel a Dios y le dijo, mira, el pueblo está pidiendo rey, hazles caso, ponles un rey. Pero diles que va a ser el rey. El rey va a hacer esto, y ellos tienen que someterse y hacerle caso al rey. ¿Quiere rey? Pues dárselos. Porque ellos querían rey como todas las naciones. Y así copiaban todo, hermano. La idolatría venía de otros pueblos. Porque lo primero que Dios les prohibió a su pueblo es no adorar imágenes. Entonces, mire, les iba bien. Israel es una frondosa viña que da abundante fruto para sí mismo. Conforme a la abundancia de su fruto, multiplicó también los altares. Conforme a la bondad de su tierra, aumentaron sus ídolos. O sea, estaban en abundancia, pero también así estaban metiendo lo que a Dios no le agradaba. Veamos lo que dice el 10:2. Está dividido su corazón, dijo Dios. ¿Ve? El pueblo de Israel, hermano, el corazón estaba dividido. Decían servir a Dios, pero servían también a los ídolos. Ay, es que lo que se ve ahora es lo que yo estaba diciendo, hermano. Es que ha cambiado. No, hermano. Lo que hizo Israel, lo que estamos haciendo nosotros, el pueblo de Dios en
hermano. Se están repitiendo las historias. Es por eso que Dios no deja de hablar, no le habló a Israel. Está dividido su corazón, dice. Ahora serán hallados culpables. Jehová demolerá sus altares y destruirá sus ídolos. O sea, el pueblo de Israel tenía el corazón dividido. Nosotros, nuestro Dios es Jehová. Pero cuando daba la vuelta, tenía un ídolo allá, que no era Jehová. Era un ídolo de un cocodrilo, de un buey, lo que sea. Se inventaba, hermano. Mire, el hombre en su afán, hermano, en su desenfreno se inventa, hermano. Si puros animales adoraban. Puros animales adoraban. Entonces, las cosas no han cambiado, siguen igual, hermano. ¿Qué es lo que dijo Jesús? Un corazón dividido, hermano, es como una casa dividida. Una casa dividida no puede prosperar, hermano. El uno jala para allá y el otro jala para allá. No se ponen de acuerdo. O no nos ponemos de acuerdo, hermano. Unos decimos otra cosa, otro yo opino conforme a mi conocimiento. Otro opina conforme a mi conocimiento. Y ese es el problema, hermano. Que nos apartamos de la palabra. Porque si nosotros pensáramos conforme a lo que está escrito, hermano, usted y yo nos pudiéramos de acuerdo. Porque Dios en ningún momento nos quiere divididos. Dios en ningún momento, hermano, los quiere a usted discutiendo de lo que es la palabra del Señor. No, que esto es así, no, esto es así. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Están las casas divididas, hermano. Es por eso no hay paz, es por eso que Dios no se manifiesta de una manera libre, hermano. Porque hay cosas que obstaculizan para que Dios se manifieste. Yo creo así, no, yo creo así, y ahí estamos, hermano. El tira y jale. No nos ponemos de acuerdo. Entonces Dios no está agradado por eso. Por eso dijo Jesús, si una casa está dividida contra sí misma, tal casa no puede permanecer. Tarde o temprano cae esa casa, hermano. El mismo Satanás no puede estar dividido, hermano. Los demonios se le sujetan a Satanás. Y cuando un demonio, yo he escuchado algunos testimonios, ¿verdad?, de los que le sirvieron a esa criatura. Todo demonio que no se sujeta lo castiga, hermano. Hasta eso, hermano, no se escapan del castigo. Cuando no obedecen a su amo, que es el diablo, Satanás. Satanás le dice, mira, anda a salir un problema aquel. Y le dice, no, es que me cae bien. No, nada. Le vas a hacer lo que yo te digo. Hermano, ni aún Satanás está dividido. Porque si no, hermano, estuviéramos más que sonrientes nosotros. Miren, un adversario, hermano, dividido no sería suficientemente fuerte para la iglesia. Pero aún Satanás, hermano, está unido. Y la iglesia, hermano, Dios mío, que debería estar unida, hermano, para glorificar a Dios. Y que Dios nos bendiga. No podemos lograrlo. Siempre hay algo, hermano, siempre, Dios mío. ¿Qué está pasando? Digo yo. Aleluya. ¿Qué sucede? ¿Por qué? Y así los corazones, hermano, están divididos. Miren lo que dice Santiago. ¿Acaso alguna fuente hecha por una misma abertura agua dulce y agua amarga? Hermanos míos, ¿puede acaso la higuera producir aceitunas? No, hermano, de ninguna manera. ¿O la vid higos? Así también ninguna fuente puede dar agua salada y agua dulce. O somos luz o somos tinieblas, hermano. No media luz, no media tiniebla, hermano. Es como, ¿verdad? Podríamos dibujar el corazón otra vez, ¿verdad? Aquí el corazón, hermano, una luz por aquí, un círculo negro por acá, una luz por acá, un círculo negro acá, Aleluya. Es inconcebible. ¿Sabe qué es lo que pasa, hermano? Mire, que no vemos. ¿Y sabe por qué vienen las codicias y todo eso? O sea, en los corazones, hermano, es por eso que decía la palabra, ¿a dónde está tu corazón? ¿Dónde está tu tesoro? Dice,
ahí está tu corazón. Aleluya. ¿Y sabe por qué, hermano? ¿Por qué dice la Biblia que donde está nuestro tesoro, ahí está nuestro corazón? Porque nosotros allí donde ponemos, ¿me entiende? Lo que nos gusta, ahí va a estar nuestro corazón. Si a mí me gusta de aquello, mi corazón va a estar ahí, hermano. Ahí va a estar. Aleluya. ¿Y sabe por qué, hermano? Porque no nos conformamos, hermano, con lo que tenemos. Hermano, tenemos de todo, como le dije la última vez, no nos hace falta nada y queremos más, hermano. Tenemos casa, tenemos carro, tenemos comida, tenemos ropa, no nos hace falta nada, pero nosotros queremos más. Es por eso, hermano, que nos desligamos de lo que es la obra del Señor, hermano. No nos enfocamos en la obra de Dios. Estoy más ocupado allá que aquí. Estoy ocupado por todos lados, pero menos aquí. Menos en la obra del Señor. La obra del Señor la dejo por si me queda tiempo, hermano. Y eso es el Evangelio. Eso no es el Evangelio. Eso no es el Evangelio que predicó Jesucristo. Cuando Jesucristo estaba allá en el pozo de Samaria, los discípulos le traían comida y le decían: Señor, pues alguien le trajo comida porque no quiere. ¿Ustedes saben cuál es mi comida? Que haga la voluntad de mi Dios, que haga la voluntad de mi Padre. Esa es la comida. Y estaba hablando de la comida literal, hermano, porque los discípulos dijeron: el Señor tiene hambre. Se ha quedado aquí en el pozo y nosotros nos fuimos y regresamos. Y dijo: no, pues mi comida es, yo tengo una comida que ustedes no conocen, es hacer la voluntad a lo que Dios me ha mandado. O sea, Cristo dijo: mi propósito en esta tierra es hacer la voluntad de Dios. Y yo tengo, claro, tenía que comer, tenía que hacer aquello, pero la voluntad de Dios era que hiciera que regara el Evangelio, que se encargara de llevar el Evangelio. ¿A qué ha sido llamado la iglesia? La iglesia ha sido llamada a estar entretenida en quehaceres de este mundo, hermano. Aleluya. Para eso ha sido llamado la iglesia. Somos la excepción. O sea, entonces no nos parecemos a Cristo, como dice la Biblia, que tenemos la mente de Cristo, ¿verdad? Ay, tener la mente de Cristo, hermano, significa que nosotros nos vamos a ocupar como Cristo se ocupó de la obra del Señor, de su Padre. Él dijo: mi comida es hacer la voluntad de Dios. O sea, lo primero era la iglesia. Ese era lo primero para Cristo, hermano, la iglesia. La iglesia que iba a dejar en esta tierra. Y por eso Él dijo: no, comer pues que espere, pero yo tengo que hacer la voluntad de mi Padre, porque eso me mandó. Entonces, ¿a qué ha sido llamado la iglesia en la tierra, hermano? ¿A estar entretenida en los quehaceres de este mundo? ¿Teniendo lo suficiente? Una cosa es que me faltara de todo. Me falta comida, me falta ropa, no tengo casa, no tengo carro. Entonces, puedo ir y buscarlo. Pero si tengo todo, hermano, ¿por qué yo me sigo dedicando a los quehaceres de este mundo y no me enfoco en lo que es la iglesia, el trabajo del Señor? Aleluya. Porque no nos saciamos, hermano. No nos saciamos con lo que tenemos. Siempre nos parece poco. O sea, nunca nos parece suficiente lo que tenemos. Y ese es el problema, hermano. Que siempre por eso buscamos y queremos más. ¿Qué dijo Pablo? Usted podría decir lo que dijo Pablo. Mire lo que dijo Pablo. Filipenses 4, del 10 al 13. En gran manera me gocé con el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estaba solícitos, pero os faltaba la oportunidad. Como quien dice: ustedes me querían ayudar, pero no habían tenido la oportunidad. Pero ahora que la tienen, ustedes se han ocupado de mis asuntos, de mis necesidades. Eso es lo que quiere decir, hermano. Miren, la palabra no es difícil de entenderla, hermano. Yo no creo que yo sea el superhombre que entiendo la palabra más que usted. Todos tenemos el mismo espíritu. Usted no tiene un espíritu diferente. Y si hay un espíritu diferente, ahí es el problema. Porque si hay un espíritu diferente, por eso, hermano, mire, cuando nos reunimos a hablar del Señor, usted habla de la palabra del Señor, yo hablo de la palabra del Señor. Al final, gloria a Dios, hermano. Porque tenemos el mismo espíritu. Pero cuando se mete un espíritu en medio que no es de Dios, hermano, ahí donde empiezan las discusiones, miren.
en que yo digo que esto, no, es que no es esto, no. Entonces dice, sigue Pablo, Filipenses 4:11 dice, no lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. ¿Cuáles eran las situaciones que Pablo había vivido? Dijo Pablo, sé vivir humildemente y sé tener en abundancia. En todo y por todo estoy enseñado. Cuando tengo estoy contento. Y cuando no tengo también estoy contento. ¿Usted podría decir eso? Eso es lo que Pablo decía, hermano. Sé vivir humildemente y sé tener en abundancia. En todo y por todo estoy enseñado. O sea, Pablo había sido enseñado por el Señor, hermano, a depender de Él. Que si cuando Dios le quería dar, Él tenía. Y cuando Dios no le quería dar, Él tenía que pasar hambre, hermano. Porque Dios es poderoso para darnos, hermano. Pero si Él nos quiere dar una enseñanza o corregirnos, hermano, allí es donde cae la corrección y no nos gusta. Es que la corrección de Dios no nos gusta, hermano. Nos gusta que Dios nos dé y nos bendiga. Pero cuando Dios nos corrige y me dice, estás haciendo esto mal, tienes que cambiar, ahí no me gusta. Y ese es el problema con el ser humano. Que quiere acomodarse a todo, pero Dios tiene otra visión, otro futuro, otro proyecto con el ser humano. Y termina diciendo Pablo, así para tener abundancia, como para padecer necesidad. Pero antes dice, así para estar saciado, como para tener hambre. Si Pablo, me imagino que si tenía para comer, gloria a Dios. Y si no tenía que comer, tampoco se lamentaba, hermano. El día de mañana Dios me va a proveer. Yo me imagino que es lo que Pablo decía. Ahora no tengo, pero mañana voy a tener para comer. Entonces Pablo no se preocupaba, hermano. ¿Usted se ha acostado alguna vez sin comer? Desde que ha conocido al Señor. No sé si antes, ¿verdad? Aún ni cuando yo no tenía a Cristo, hermano, la misericordia de Dios nos alcanzaba, ¿me entiendes? Aunque sea frijoles y tortillas, nos proveía en nuestras casas allá en El Salvador. Aquí si no hay carne, hermano, no. Me hace falta lo que a mí más me gusta. Hermano, y tenemos lo necesario, hermano. Si no tengo un buen filete, hermano, tengo que vale un pedacito así, le vale como $50, ¿me entiende? Porque eso está por las nubes. Usted, digo, no estamos a gusto. No, porque bueno es cuando hay y cuando no hay, hermano. Cuando no hay, yo me siento satisfecho con lo que tengo. Y cuando hay, hermano, también me siento satisfecho y le doy gloria a Dios. Aleluya. Allí es donde cabe este versículo. Mire, este versículo muchos lo malentienden en Filipenses 4:13. Ahí termina Pablo diciendo de lo que él es capaz. No importa la situación que se encuentre, dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y dice que puedo aguantar hambre y Dios me fortalece. Puedo estar en cualquier situación y Dios me fortalece. Hay muchos que dicen, no, que todo, o sea, que no hay nada imposible para ellos. No se trata. Está diciendo de vivir en cualquier situación que se nos presente. Que tengamos o no tengamos, de eso está hablando el apóstol Pablo ahí. Entonces, Pablo está haciendo alusión, hermano. O sea que Pablo se preocupaba, hermano, por hacer la obra de Dios. Pablo no estaba angustiado, hermano, si tenía o no tenía que comer. Eso no era la angustia de Pablo como la de Jesús, como le digo a los discípulos, yo tengo una comida que ustedes no saben. Mi comida es hacer la voluntad de Dios. Entonces por eso Pablo dijo, imítenme a mí como yo imito a Cristo. Pablo sí tenía, hermano, la valentía de decir, imítenme a mí como yo a Cristo. Porque cuando él dice estas palabras, hermano, que él sabe vivir de la manera que sea, humilde, en abundancia, en escasez, hermano, es porque él estaba capacitado. Y no por la misma capacidad de él, sino por la que Dios le daba. Y Romanos dice bien claro, hermano. Romanos 14:17 dice, miren, porque el reino de Dios no es comida ni bebida. ¿Y por qué nosotros nos preocupamos por la comida y la bebida? Pues primeramente, si el reino de Dios dice no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo.
Hermano, o sea que cuando nosotros estamos gozosos en el Espíritu y tenemos la unción de Dios, hermano, tenemos que estar más contentos, hermano, como que si hubiéramos comido un buen banquete. O sea, si nosotros tenemos la bendición espiritual, hermano, ya lo material, lo literal, hermano, es un complemento, hermano. Pero nosotros, hermano, somos diferentes. Tenemos y estamos, mire, el mundo está allá, la iglesia está aquí y el mundo está allá y aquello me gusta, aquello me gusta, aquello me gusta, aquello me gusta. Y aunque no lo necesite, hermano. Porque una cosa cuando se necesita. Por eso yo entiendo, hermano, que estamos en este mundo, pero yo tengo que tomar del mundo lo que yo necesito. Esto lo necesito. Necesito esto que está acá. Porque si no lo necesito, yo no me voy a afanar por eso. Esto que está aquí del mundo, ¿lo necesito o no lo necesito para vivir? O sea, para mantenerme con vida, ¿me entiendes? Lo que necesita mi cuerpo para vivir, lo que está aquí, ¿lo necesito o no lo? Y si no, no lo necesito, hermano. Pero por andar buscando y no necesitarlo, es que yo me descuido de la obra del Señor. Porque pongo mis ojos, hermano, pongo mi cuidado en las cosas que no necesito. Y las que tengo, hermano, que tengo que cuidar, no las cuido. Que es la bendición de Dios, la presencia de Dios. Estar preparados, hermano, para cuando venga Cristo por su iglesia. Porque eso es lo vergonzoso que va a ser, hermano, si yo me ocupo en todas las cosas del mundo y no me ocupo en el trabajo de Dios. ¿Será que Dios me va a tomar en cuenta o me va a ignorar? Gloria a Dios. Si yo no me ocupo de lo de Él. Pero yo sí quiero que Él me bendiga. Yo sí quiero que Él me dé. Pero yo me pongo cuidado de las cosas de Dios. ¿Y cuáles son las cosas de Dios, hermano? Su iglesia, hermano. Su iglesia. Hemos descuidado la iglesia. Hemos descuidado la obra del Señor. Tiempo, dinero, mi hermano, todo para nosotros, todo para nosotros. Miren como el azarrón, para acá y para acá y para acá. Queremos todo para nosotros, hermano. Y Dios está esperando lo de Él, hermano. Pero ni la alabanza le damos, hermano, ni un amén, ni un aleluya, ni un aleluyita se oye siquiera, hermano. Aleluya. Ni un aleluyita se oye. Y no estamos regañando, estamos hablando de la palabra del Señor, hermano. Estamos hablando de la palabra, lo que Dios quiere que nosotros sepamos quiénes somos verdaderamente, si verdaderamente le hemos entregado el corazón a Dios o no se le hemos entregado. Si está dividido nuestro corazón, hermano. Juan 4, 31, 34 es lo que le dije que le había dicho Jesús. Entre tanto los discípulos le rogaban diciendo: Rabí, come. Él les dijo: yo tengo una comida que comer que vosotros no sabéis. Entonces los discípulos decían unos a otros: ¿le habrá traído a alguien de comer? Jesús les dijo: mi comida es hacer que haga la voluntad de Dios, del que me envió, y que acabe su obra. Y aquí vamos a empezar a tocar lo que es lo que Dios quiere, hermano. Como les dije, un corazón, hermano, no tiene que estar dividido. Tenemos que entregarle el corazón al Señor. Gloria al Señor. Miren lo que dice Deuteronomio 18, 10, 12. ¿Qué es lo que Dios quiere, hermano? Miren. Ahora pues Israel, le dijo Moisés: ahora pues Israel, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? Sino que temas a Jehová tu Dios, que andes en todos sus caminos y que lo ames, y que sirvas a Jehová tu Dios con la mitad del corazón. Con la mitad del corazón, hermano. Y de esto vamos a estar hablando de aquí para adelante, hermano. No vamos a ver, está bien extensa muchas cosas que nosotros, todo lo que nosotros hacemos, hermano, tenemos que hacerlo con todo el corazón. Porque eso es lo que muchos han hecho. O sea, da a mi hijo tu corazón, pero ¿se lo hemos entregado todo o solamente le hemos entregado la mitad o un cuarto del corazón? Entonces Dios quiere todo su corazón y todo mi corazón, hermano. Ahora pues Israel, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? Sino que temas a Jehová tu Dios, una. Que andes en todos sus caminos, dos. Y hay más. Y que lo ames.
3, y que lo sirvas con todo tu corazón y con toda tu alma. O sea, no es solamente decir, yo le entrego mi corazón a Dios. No, hermano, Dios le está pidiendo todo lo que haga, que sea con todo su corazón. Y eso es lo difícil, hermano. Todo su corazón. Mire, vamos a hablar aquí de cómo Dios quiere que creamos. Que le creamos a Dios, hermano, con todo nuestro corazón. Es por eso que cuando nuestro convertimiento a Dios, cuando nosotros nos acercamos a Cristo, hermano, y dijimos confesar a Cristo, le entregamos todo el corazón. Creímos con todo el corazón, porque eso es lo primero. Dice la Biblia que el Espíritu Santo, cuando nosotros escuchamos la palabra, el Espíritu Santo nos redarguye. Y es el que nos hace creer de lo que nos están hablando. O sea, me están hablando de Cristo, ¿verdad? Y que mira la Biblia así, y la Biblia dice así, y mi corazón, hermano, está recibiendo todo ese conocimiento. Y por ese conocimiento que Dios me está trayendo a mi vida, a mi corazón, yo creo que Jesús es el Señor. Yo creo que Dios lo levantó de los muertos para que usted y yo fuéramos salvos. Entonces, yo tengo que creer, hermano, no solamente con parte, tengo que creer con todo mi corazón. Mire, le voy a dar un ejemplo. Cuando Felipe iba huyendo, hermano, de la persecución que hubo en Jerusalén, Felipe se vio allá en Samaria. Lo vamos a leer, mire. Y el Espíritu dijo a Felipe, o sea, después de que Felipe había predicado el Evangelio, hermano, y Dios se había glorificado en muchos, haciendo milagros y prodigios, antes de que Felipe fuera con el eunuco, hermano, pasó algo. Pasó algo que dice que en esa ciudad había un adivino llamado Simón. Y dice que Simón engañaba a la gente con su magia. Y toda la gente creía que era un cosas que Dios hacía por medio de él. Y le creían. Y toda la gente iba detrás de Simón, el mago. Pero cuando llegó Felipe con el Evangelio, hermano, muchos se convirtieron. Y porque Dios hacía señales y milagros. Entonces, cuando la gente vio que por medio de Felipe, hermano, Dios hacía milagros y señales, la gente creyó a Felipe. Creyó en el Evangelio. Y hasta el mismo Simón mago, hermano, que engañaba a la gente, creyó también. ¿Por qué traigo esto, hermano? Porque si nosotros vemos el pasaje de Simón, hermano, Simón creyó y dice que andaba siempre con Felipe, hermano, no se despegaba de Felipe. Felipe predicaba el Evangelio y Dios hacía milagros, hermano, y Simón el mago andaba, supuestamente había aceptado a Cristo y andaba viendo lo que Dios hacía por medio de Felipe. Cuando los discípulos, los apóstoles, vieron que el Evangelio había llegado a Samaria, fueron y cuando le imponían las manos a la gente, dice que recibían el Espíritu Santo, eran bautizados con el Espíritu Santo. Entonces Simón, hermano, que andaba viendo todo lo que Dios hacía a través de los siervos de Dios, le dijo a Pedro, Señor Pedro, dice, ¿y por qué no me das eso a mí? Mire, yo tengo plata. Le puedo pagar para que me dé ese don. Y a todo aquel que yo imponga las manos, recibe el Espíritu Santo. ¿Qué le quiero decir yo de este hombre, hermano? De Simón. Simón supuestamente había aceptado a Cristo. Pero su corazón, hermano, no se le había entregado. Porque lo vamos a ver aquí. Dice, entonces Pedro, dice, pero cuando Simón vio, dice, que por la imposición, eso estamos en Hechos 8:18 para que lo ponga, cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero, mire hermano, qué atrevimiento, diciendo, dadme también a mí este poder, para que cualquiera a quien yo impusiese las manos, reciba el Espíritu Santo. Simón pensó, hermano, que con dinero se compraba las cosas de Dios. La salvación no se compra con dinero, hermano.
Y aún nosotros, usted y yo, haciendo todo lo que tengamos que hacer, hermano, ni con eso podemos pagar al Señor nuestra salvación. Alguien dijo, ni que diéramos la vida, hermano, porque ya Jesús dio la de él. Ya nosotros, hermano, o sea, que nosotros ya no tenemos que hacer nada, hermano, no solamente hacernos dueños de esa gracia, de esa misericordia que Dios ha tenido para con nosotros. Entonces, Simón pensó, hermano, que los dones de Dios se compraban con dinero. Hay quienes quieren comprar los dones de Dios con dinero, hermano. Tal vez usted no los ha visto, pero sí lo hay. Entonces le dijo Pedro le dijo, tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. Y aquí es donde se descubre qué es lo que había en el corazón de Simón, mire, hermano. Aquí es donde Dios le quita el velo a la falsedad de que Simón no se había convertido de corazón. Mire, no tienes tu parte, le dice Pedro, ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Pero ¿qué pasó? Si Simón había aceptado a Cristo, hermano. Simón había aceptado a Cristo. Y andaba con Felipe para arriba y para abajo viendo lo que Dios hacía. Pero cuando él dijo eso, hermano, allí Dios a través de Pedro, hermano, lo desenmascaró. No tienes tu parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Arrepiéntete. ¿Ve? O sea que que Simón no se había arrepentido, hermano. Aceptó a Cristo, pero no se había arrepentido. O sea, no pasó nada. ¿Qué le dice ese? ¿Qué le dice eso, hermano? Que hay personas que han aceptado a Cristo, pero no se han arrepentido de corazón. Arrepiéntete pues de esta tu maldad y ruega a Dios si quizás te sea perdonado el pensamiento de tu corazón. O sea que lo que Simón hablaba venía del corazón, hermano. Miren, si quizás te sea perdonado el pensamiento de tu corazón, porque en él de amargura y en prisión de maldad veo que estás. ¡Wow! Simón era creyente, hermano. Era creyente Simón, ya había aceptado a Cristo. ¿Qué pasó allí, hermano, con Simón? Y Simón, hermano, se vio desenmascarado. Respondiendo entonces Simón dijo, rogad vosotros por mí al Señor, para que nada de esto que habéis dicho venga sobre mí. Simón reconoció en la condición que estaba, hermano. Simón no negó como el gocho, no, yo amo a Dios, no, yo para Dios todo. Simón reconoció, hermano. Simón fue descubierto en su corazón y dijo, sí, rueguen por mí al Señor para que por favor que me perdone por esta maldad. Ahora, ¿cómo tiene que ser, hermano, cuando nosotros creímos? Miren, cuando Felipe estaba en Samaria, el Espíritu Santo le dijo, ve al desierto, porque ahí tengo un trabajo para ti. Y cuando iba corriendo, hermano, iba un carruaje. Dice que era del tesorero de Candace, de la reina de los etíopes. Iba tranquilo. Este hombre, hermano, era adorador de Dios. Este hombre temía a Dios, hermano, porque venía de adorar a Dios del templo. Había venido desde allá, hermano, de Etiopía, a adorar a Dios a Jerusalén. Y iba contento, hermano. Y iba leyendo la Biblia. Mire, veamos lo que iba leyendo. Cuando Felipe vio el carruaje, el Espíritu Santo le dijo a Felipe, acércate y júntate a ese carro. Acudiendo Felipe le oyó que leía al profeta Isaías y le dijo Felipe, ¿entiendes lo que lees? Él dijo, ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. Hermano, ¿qué nos dice eso? El eunuco era temeroso de Dios. Adoraba a Dios conforme
al Antiguo Testamento. Me imagino que hasta guardaba la ley. Porque la gente que era temerosa a Dios, hermano, en el Antiguo Testamento guardaba la ley. O sea, cumplía con lo que Dios demandaba. O sea, ellos tenían una esperanza que mientras tanto estaban en esa situación, un día iba a venir el Mesías y los iba a rescatar. Iba a traer la promesa de que Cristo iba a venir. Ellos creían eso y por eso obedecían a Dios. Entonces yo creo que este hombre, hermano, adoraba a Dios. Pero mire que, hermano, es lo que la gente no entiende, hermano. Que la gente cuando no tiene a Cristo no entiende la palabra, hermano. Dice la Biblia que el Dios de este siglo ha enceguecido el entendimiento para que no le resplandezca la luz de Cristo. Hay un velo, hermano. Es por eso que yo he escuchado, yo no le tuve esa experiencia, no le puedo hablar de esa experiencia, porque yo cuando no era cristiano, lo único que yo me recuerdo que memoricé fue el Salmo 91. Pero de ahí yo no conocía la Biblia, la palabra. Por eso no le puedo decir de esa experiencia, si la entendía o no la entendía. Pero muchas personas, hermano, que no tienen a Cristo en su corazón, han leído la Biblia desde pasta a pasta, hermano. Pero no ha pasado nada, porque no la han leído con el corazón. Como yo le digo a las personas, cuando tú leas la palabra, no la leas con el entendimiento, no la leas con tu conocimiento, léela con el corazón. Porque Dios trata en nuestro corazón, hermano. Y de eso es que estamos hablando. Ese es el tema, va el corazón. Entonces, ¿qué parte importante, hermano, es el corazón para nosotros como cristianos? O sea, cuando creímos en Cristo, creímos de todo corazón cuando nos hablaron de la palabra. O solamente para darle solución al problema que teníamos. Con una esperanza de que Dios me ayudara en ese problema. O le entregué a Dios mi corazón completamente y decir, Señor, aquí estoy. ¿Qué quieres que yo haga? Porque cuando si yo le digo al Señor, ¿qué quieres que yo haga, hermano? Es que yo no voy a tener límites para hacer lo que Dios me mande a hacer. Si yo le estoy preguntando a Dios, ¿qué quieres que yo haga? O otra cosa que le decía, mira, Señor, yo sí te voy a servir, pero yo solamente voy a hacer esto, porque yo con esto no estoy de acuerdo. Yo puedo hacer esto, pero esto no, Señor. Le ponemos condiciones al Señor, hermano. ¿Quiénes somos nosotros para ponerle condiciones al Señor? Nosotros queremos hacer lo que nosotros queremos, pero lo que no nos parece no lo queremos hacer. Y Dios no nos está demandando. Porque la palabra del Señor nos habla desde el Génesis 1:1, hermano, hasta Apocalipsis 22, el último capítulo. En toda la palabra nos habla el Señor. Y quien nos da la sabiduría para entender lo que tengo que hacer y lo que no tengo que hacer, Dios, hermano. Y por eso muchos hacen lo que no tienen que hacer, porque no le entienden, hermano, pero no preguntan. Se quedan con la duda. Y lo peor es que cuando usted les dice, no, es que esto no es así. Entonces, ¿qué estamos? Entonces, ¿en qué estamos? ¿Vamos a hacer la voluntad de Dios? ¿O vamos a hacer lo que nosotros queremos? O usted y yo decidimos, hermano. Dios está esperando que nos sometamos, ¿me entiende? Completamente a sus mandamientos. Pero yo me pongo, mire, Señor, yo esto lo puedo hacer, pero esto no, esto sí, esto no, esto. Ese no es el evangelio, hermano. O sea, somos voluntariamente consagrados a Dios, hermano, o hacemos lo que nosotros queremos. O hacemos la voluntad de Dios, o hacemos la voluntad permisiva, porque Dios no nos va a matar, hermano. Él nos permite hacer hasta que nosotros queremos hacer, hermano. Si yo no quiero servir, no tiene problema, Él me deja. No quiere, sigue tu camino, haz como tú quieras, haz lo que tú quieras, pero no me estés reclamando que por qué no te bendigo, o por qué te pasa esto, y por qué te pasa lo otro, y cuando estás en apuro me llamas a mí. Entonces yo estoy obligado a cumplirte tus gustos. Y eso es lo que pasa, hermano, que nosotros creemos que Dios nos cumpla nuestros gustos, pero nosotros no queremos. No queremos darle al Señor lo que nos pide. Y Él no nos pide nada. Mire, dice la Biblia que Él no nos da carga que nosotros no podamos llevar, hermano. Todo lo que la palabra del Señor, Dios nos pide, está dentro de nuestra posibilidad. Si no, Dios no lo pediría, hermano. Dios no le va a pedir algo que usted no le puede dar.
Que no se lo queramos dar es otra cosa. Entonces, ¿qué pasó con el eunuco? Veamos, con esto vamos a cerrar. Y el Espíritu dijo a Felipe: acércate, júntate a ese carro. Acudiendo Felipe, le oyó que leía el profeta Isaías y dijo: ¿pero entiendes lo que lees? Él dijo: ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentase con él. El pasaje de las Escrituras que leía era este: como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquila, así no abrió su boca. En su humillación no se le hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitado de la tierra su vida. Respondiendo el eunuco, dijo a Felipe. O sea que no entendía el eunuco, hermano. O sea, no sé hasta dónde conocía él el Antiguo Testamento, de las promesas de Cristo. A lo mejor no había leído antes el libro del profeta Isaías, porque el profeta Isaías, hermano, es el libro mesiánico, donde se habla de los sufrimientos, lo que Cristo, y así muchas escrituras más. En su humillación no se le hizo justicia, mas su generación que la contará, porque fue quitado de la tierra. Respondiendo el eunuco dijo a Felipe: te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro? Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Y yendo por el camino, llegaron a cierta agua y dijo el eunuco. O sea que Felipe, hermano, le había dado el mensaje completo, le había hablado hasta del bautismo, imagínense. Aleluya. Y yendo por el camino, llegaron a cierta agua y dijo el eunuco: aquí hay agua. ¿Qué impide que yo sea bautizado? ¿Qué es lo que le dijo Felipe, hermano? Miren lo que le dijo Felipe. Felipe dijo: si crees de todo corazón, bien puedes. Miren la condición, hermano, para bautizarse. Felipe dijo: si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo, dijo el eunuco: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Aleluya. Gloria a Dios. ¡Wow! ¡Qué tremenda confesión, hermano! O sea que cuando creímos, hermano, si no lo hicimos de todo corazón, no pasó nada. O sea que como que tenemos que volver a hacer ese pacto, ¿verdad? Tenemos que hacerlo y venir: mire, Señor, cuando lo hice, tengo que ser sincero. Mire, Señor, cuando en esa situación tú sabes lo que yo estaba pasando, Señor. Tú sabes que andaba angustiado, andaba aquí, andaba allá, y pues yo acudí a ti porque me dijeron que tú eras la solución. Pero no he visto un fruto en mí, Señor. Sigo haciendo lo que yo quiero, Señor. Lo que hizo con Simón, hermano. Simón se sinceró delante de Pedro. Pedro le dijo: mire, en tu corazón hay amargura, mire. Entonces dijo a Simón: ay, sí, es cierto, conozco mi condición, ruega al Señor por mí para ver si al menos Dios me perdona. Entonces, hermano, qué importante, hermano, que cuando nosotros nos convertimos, lo hicimos de todo corazón. Porque todo lo que hagamos ahora, hermano, tiene que ser de todo corazón. Aleluya. Y vamos a seguir, hermano. Vamos a seguir después hablando de lo que tenemos que hacer con todo el corazón. Primeramente es creer. Hay otra situación, solamente vamos a hablar de esto. Perdón. Todavía falta. Aleluya. Mire, esta parte es muy importante también, hermano. Cuando Jesucristo, después de que Cristo murió y resucitó, se dio el acontecimiento, ¿verdad? Que las mujeres fueron al sepulcro y pues solo hallaron la tumba vacía, y muchos de los que pensaron que Jesús era su solución del momento, porque el pueblo de Israel que eso pensó que Jesús era la solución del momento, que Él los iba a sacar de la cautividad del Imperio Romano. Dice que, hermano, he aquí, dice, eso lo encontramos
en el libro de Lucas 24, del 13 en adelante, para que lo entendamos. Miren, hermano, va a ser por lo que vamos a cerrar. Y he aquí donde ellos, de los discípulos de Jesús, iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 70 estadios de Jerusalén, e iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Ahora va a ver usted lo asombroso, hermano, que parecería el por qué no conocieron a Jesús. ¿Sabe por qué no conocieron a Jesús? Porque dice que sus ojos estaban velados. O sea, había una venda, hermano. Había una venda. Y por eso hay muchos que no entienden la palabra de Dios, porque todavía está la venda. La venda no ha sido quitada, hermano. Es por eso que no entienden la Escritura. Es como yo le dije una vez platicando a un testigo de Jehová, a un joven. Mira, le digo yo, ¿sabes por qué no haces lo que tienes que hacer? Porque tú no entiendes lo que lees. Porque él me decía que él estudiaba la Biblia. No entiendes lo que lees, porque si lo entendieras lo hicieras, le digo. Y por eso haces lo que haces. Entonces dice que sucedió que mientras dice, mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen, y les dijo, ¿qué pláticas son estas que tienen entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes? Miren, los discípulos estaban tristes, hermano, en vez de estar alegres que Cristo había vencido la muerte, hermano, y había resucitado entre los muertos. Y esa era la victoria, hermano. Esa era la victoria de Cristo, resucitar desde los muertos. Por eso se le llama Hijo de Dios. Cuando resucitó entre los muertos, dijo, por descendencia de David, dice, humanamente descendencia de David, pero espiritualmente como Hijo de Dios, cuando resucitara de los muertos. Esa era la victoria de Jesús, hermano. ¿Y por qué estaban tristes los discípulos? Entonces, pues, en vez de estar contentos, hermano, que su maestro había salido victorioso de todo lo que tenía que hacer. Esa era la victoria, hermano. ¿Por qué estás tristes? Respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofas, le dijo, ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no ha sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? O sea, como no te has dado cuenta. Señor, usted no se ha dado cuenta. Mire, Jesús Nazareno, profeta, que hacía milagros y prodigios, lo mataron. Los mismos gobernantes lo mataron. ¿No se ha dado cuenta? ¿Eres tú el único forastero en Jerusalén que no ha sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Entonces él les dijo, ¿qué cosas? Haciéndose como que no sabía Jesús. Y ellos le dijeron, de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo. Cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron. Pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy ya es el tercer día que ha acontecido. Incrédulos, hermano. Habían andado con Jesús, hermano, y todavía eran una gente incrédula. Aún también nos ha asombrado las mujeres de entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro. Y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes dijeron que Él vive. ¿Cuántos creen que Cristo vive? Amén. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a Él no le vieron. Entonces Él les dijo, mire lo que les dijo Jesús, hermano. Jesús los regañó, hermano. Los regañó, hermano, su incredulidad. Miren lo que les dijo Jesús. Mire, Jesús les dijo, oh insensatos, dijo, mire hermano, oh insensatos y tardos de corazón para creer. A sus discípulos le dijo eso Jesús, hermano. Es como que algunos de nosotros, ¿verdad? Dios levante un siervo, una sierva, y insensato, ¿no crees? Todo lo que estoy haciendo en tu vida, mira, tienes todo. ¿Todavía no crees en mí? Así les dijo a los discípulos.
Oh insensato, le dijo, y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. O sea que todo eso ya estaba escrito, hermano. Por eso le digo que esa gente, hermano, leía y no entendía. Como en estos tiempos, hermano, el que no tiene a Cristo lee la palabra y no la entiende. Por eso no hace. Por eso no acepta a Cristo, porque no le entiende. Entonces Jesucristo le reprochó porque todo eso estaba escrito, hermano. Por eso cuando el eunuco iba leyendo la Biblia, era un pasaje de la escritura de Isaías 53. Y todavía le pregunta a Felipe, ¿y entiende lo que lees? ¿Y cómo voy a entender si alguien no me explica? Le dijo. ¿Habla de él o de algún otro? Le dijo. O sea, no entendían, hermano, no entienden. Hay gente que lee la Biblia y no la entiende, hermano. Seamos prácticos. Es así, hermano, la leen y no la entienden. Están en la iglesia y no la entienden. ¿Y cuándo? ¿Por qué digo que no la entienden? Porque hacen cosas que no son conforme a la palabra de Dios, hermano, a lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Es por eso que yo creo que no la entienden. Entonces, o hay dos cosas, hermano, o somos rebeldes o no entendemos. O entiendo y no lo quiero hacer, o no lo entiendo. Una de dos. ¿Cuál sería mejor? Yo prefiero no entender, hermano, que entender y hacerme loco. Porque ahí el castigo va a ser más fuerte. Porque si no entiendo, Dios puede tener misericordia de mí y en cualquier momento me va a hacer entenderla. O va a mandar a alguien que me explique. Pero si yo también me pongo, no. Así. Es el problema. Entonces dice, Jesús le reprochó. ¿No era necesario que el Cristo padeciese estas cosas? Le está diciendo, ustedes no entendían que el Cristo tenía que padecer estas cosas y entrar en su gloria. Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Él mismo se les explicaba. Llegaron a la aldea donde iban e hizo como que iba más lejos. Mas ellos le obligaron a quedarse, diciendo, quédate con nosotros porque se hace tarde. El día ya ha declinado. Entró pues a quedarse con ellos. Aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo, lo partió y les dio. ¿Ustedes se acuerdan cuando Jesús se les añadió en el camino, verdad? Dice que no lo conocieron porque sus ojos estaban velados. Y tampoco habían entendido la escritura. Dos cosas, hermano. Dos cosas. El velo, por eso no lo conocieron y hasta olvidaban lo que habían leído. Ahora, cuando Jesús les parte el pan y se lo da, pasa algo. Miren lo que sucedió, hermano. Y aconteció que estando ellos sentados en la mesa, tomó el pan y lo bendijo, lo partió y les dio. Entonces le fueron abiertos los ojos y le reconocieron más él desapareció de su vista. O sea, entonces le fueron abiertos sus ojos. Eso es lo que tenemos que pedirle a Dios, hermano. Si hay cosas que no entendemos, hermano, tenemos que pedirle a Dios que nos abra los ojos, hermano. Que nos abra el entendimiento, que cuando leamos la palabra, la entendamos. Es importante que usted y yo entendamos la palabra, hermano. Porque entonces no estamos en nada si no la entendemos. ¿Cómo vamos a hacer lo que tenemos que hacer si no entendemos la palabra del Señor? Entonces, y es por eso que se dan las cosas. Miren lo que hicieron los discípulos. No lo reconocieron. Y no estaban haciendo lo que tenían que hacer, glorificando a Dios alegremente, porque no le entendían. Entonces ellos estaban tristes. Ay, se murió el Señor, se murió Jesús. Y ahora, ¿quién nos podrá defender? Pero cuando sus ojos fueron abiertos, ¿qué sucedió? Entonces le fueron abiertos los ojos y reconocieron, mas él se desapareció de su vista. Y se decían el uno al otro. Miren lo que pasó cuando ellos entendieron la palabra, cuando ellos reconocieron. Y se decían el uno al otro, ¿no ardía nuestro corazón en nosotros? Mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las escrituras.
O sea que cuando es Dios en el asunto y nosotros entendemos la Escritura, hermano, algo sucede. Nosotros no gozamos, hermano. Por eso usted no se goza porque no entiende la Escritura. Porque yo entiendo la Escritura, hermano, yo me tengo que gozar, porque esa esperanza en mí se tiene que manifestar, que un día, a pesar de lo que estoy pasando, un día, hermano, vamos a estar con Cristo. Pero si yo no entiendo, yo no entiendo qué va a pasar conmigo cuando yo muera, o cuando Cristo venga, ¿qué va a suceder? ¿No ha leído lo que dice la Escritura? Que el que muere, muere para Cristo. Y que ahora ya no vivimos nosotros, sino que Cristo vive en nosotros. ¿No ha leído la esperanza que a qué ciudad vamos a ir nosotros? A una ciudad celestial, hermano, donde no va a haber llanto, ni lloro, ni tristeza, ni agonía. Entonces eso me tiene que hacer a mí estar gozoso en el Señor, ¿sí o no? Pero si estoy triste, cada vez, hermano, ¿cómo está? Ahí, entre Camagüey y el Oque. Ahí es, más o menos, hermano. Hermano, somos cristianos, hermano. Bendecido, hermano. Entonces, pongámonos de pie, hermano. Aquí vamos a dejarlo porque el tiempo vamos a seguir en la próxima, hermano. Hay más cosas que podemos hacer con todo el corazón y las vamos a estar trayendo. Así que, hermano, le damos gracias al Señor, hermano, por este tiempo que Dios nos ha permitido de traer su palabra. Y yo espero, hermano, que usted y yo entendamos, hermano, que lo único que Dios quiere es que nosotros hagamos su voluntad. Que entendamos su palabra, la pongamos por obra y que seamos bendecidos. Hermano, no nos hace falta nada. ¿A quién le hace falta algo? Podemos orar, hermano, para que, si le falta salud, ¿verdad? Podemos orar para que Dios lo sane. Está triste, oramos para que Dios le dé gozo. Está turbado, le vamos a orar para que Dios le dé paz. Le hace falta para pagar algo que veramente no tiene. Vamos a orar y mire, Dios va a proveer, hermano. Ahí va a aparecer algo que le va a decir, mire, el Señor me dijo que le trajera esto. ¿Usted lo cree, hermano? Si lo cree, Dios lo va a hacer, pero si no cree, tampoco, hermano. Porque para recibir tenemos que creer. Dice que el que busca halla, el que toca se le abre y el que pide se le da. Así que, hermano, nosotros sabemos que tenemos un Dios todopoderoso y en nuestras necesidades Dios nos va a suplir. Pero nosotros tenemos que entregarle todo el corazón al Señor, hermano, hasta que mi parte, nuestro hermano pastor con nosotros, hermano, y no se me ponga triste, hermano, yo no estoy enojado. Ustedes saben que yo así hablo, ¿verdad? Así es que, hermano, sigamos adelante, que el Señor nos